Evangelio de según San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Puede sentarse y le da toda la gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos estado hablando desde el miércoles pasado hacia acá, en estas dos sesiones que se apartaron. Hemos estado hablando del ministerio de los ángeles. Y una de las cosas que hemos venido aseverando, una de las cosas que hemos venido señalando, es que los ángeles son mensajeros. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, y su intervención ha sido muy constante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en ciertos ministerios, en la vida de ciertos hombres y de ciertas mujeres a las cuales Dios había llamado y ha llamado para sacar adelante propósitos bien preciosos, bien maravillosos. De hecho, nosotros entendemos que Dios solo, siendo un Dios todopoderoso, Él puede hacerlo desde la individualidad. O sea, el Dios mismo puede hacerlo todo, repito, en su condición de ser omnipotente, Dios todopoderoso. Pero hermano, a Dios le ha placido abrir el espacio para que en el cumplimiento de sus propósitos haya intervenciones especiales, y parte de eso tiene que ver con el gesto tan precioso de Dios, la decisión que toma Dios de permitir que en el cumplimiento del propósito que Él tiene, repito, para ciertas personas, haya presencia de ángeles complementando su tarea, su labor, su ministerio. Vale la pena señalar que en el caso, por ejemplo, de Jesucristo, ni más faltaba, cuando Él está acá en la tierra, y aún antes de Él nacer, antes de Jesucristo llegar, o sea, como un humano, como un ser humano, y moverse en medio de los seres humanos,
y cumplir su ministerio, lo que Dios le había asignado, la tarea que Dios le había dado, aún antes de él manifestarse, ya estaban interviniendo ángeles en lo que tenía que ver con lo que iba a ser su nacimiento y en el desarrollo de su vida. Entonces ellos han estado, hermanos, y están presentes como mensajeros para cumplir propósitos de Dios, para sacar adelante tareas, para cumplir roles que le han sido asignados desde el cielo. Y nosotros, hermanos, de alguna manera, mire, debemos sentirnos cada vez que sucede una experiencia, por ejemplo, en nuestra vida, en donde haya intervención de ángeles, nosotros debemos sentirnos bienaventurados, porque ciertamente es de parte de Dios, por decirlo así, un gesto tan precioso, tan maravilloso, el permitir que ese tipo de experiencias nos rodeen a nosotros como seres humanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los ángeles en las Escrituras cumplen varios roles, varias funciones. Y el miércoles pasado nosotros estábamos diciendo que una de las tareas que más cumplen los ángeles es la de ser mensajeros. Y precisamente en el ministerio de Jesucristo, ellos cumplen muy comúnmente, muy frecuentemente, esa misión de ser mensajeros. Vaya conmigo allí donde leíamos un poco más hacia atrás. En el Evangelio según San Mateo, vamos a hablar un poco aquí en esta primera parte de los ángeles como mensajeros. En el capítulo 1, del Evangelio según San Mateo, en el versículo 20, dice, por ejemplo, están hablando de el nacimiento de Jesucristo. Recordemos que allí se menciona la manera como la que iba a ser madre de Jesús en el sentido de lo humano, en el sentido terrenal. Ella había quedado encinta, pero estaba la situación de que José todavía no estaba viviendo con ella. Entonces, como estaban ya en medio de un compromiso, dice que al verla José de esa manera, al verla encinta, al verla embarazada, él pensó en dejarla porque no estaba muy convencido de que al no tener relaciones él con ella y quedar embarazado, o sea, él no tenía claro qué había pasado. Dice que, hablando de María y de lo que sucedió con María en el versículo 19, para retomar de allí, el capítulo 1 de Mateo, versículo 19, dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, bueno, por lo que estamos comentando, dice que quiso dejarla secretamente. Pero ya el versículo 20 habla de la intervención de un ángel. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Ahí está un ángel del Señor cumpliendo un rol. Un ángel del Señor le apareció en sueños. Ese apareció en sueños y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Encontramos que en esa experiencia previa al nacimiento de Jesús hay la intervención de un ángel. Dice allí que un ángel se aparece a José en sueño, porque
José tenía la necesidad de que algo se le aclarara. Él no conocía qué había pasado con la que había de ser su esposa, con su prometida. Y entonces estaba dispuesto a hacer algo. Dice que la iba a dejar secretamente para no infamarla. Y es allí cuando aparece la intervención de Dios. Es allí cuando entonces vemos a Dios interviniendo en medio de esa situación, porque Dios está interesado, hermano, en que nosotros entendamos sus propósitos. Dios está interesado en que nosotros sepamos, hermano, que Él tiene el control de las cosas. Dios está interesado en que nosotros sepamos y entendamos que cuando nosotros somos de Él y cuando nosotros nos movemos en su voluntad y cuando nosotros estamos dentro de sus propósitos, cuando nuestra familia está dentro de sus propósitos, cuando la iglesia está dentro de sus propósitos, Él tiene que intervenir y Él lo hace en su soberanía, pues como Él quiera. Y una de las herramientas, uno de los mecanismos, una de las vías que usa el Señor es la intervención de ángeles para darle la bendición a su pueblo. De que se apareció un ángel en sueños a José. A su nombre, Mateo capítulo 2. Alabado sea el Señor. Ya Jesús había nacido, ya era un niño, pero Herodes, por aquel relato bueno que ya conocemos, quería matar a Jesús. Y entonces trató de planear la cuestión de tal manera que, como él no sabía en dónde estaba, la idea era comenzar a matar niños y que allí entonces cayera el que había de ser el Mesías. Pero Dios, repito, hermano, lo que decíamos ahorita, Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y seguramente usted no está aquí en esta noche, ni ha llegado a este lugar por casualidad, sino que Dios tiene el control sobre su vida y Dios quiere que usted entienda que está dispuesto a usar aún hasta los mismos ángeles para darle a usted una bendición especial. Allí Satanás quería cortar el propósito de Dios. Allí quería Satanás intervenir desde el escenario de maldad y de mentira que le caracteriza, para tratar de truncar el propósito de Dios, para tratar de bloquear el propósito de Dios, para tratar de impedir que los propósitos de Dios se cumplieran. Pero Dios siempre está pendiente de sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios siempre está pendiente de sus propósitos. Y Dios no va a permitir, escucha bien esto porque esto va contigo, Dios no va a permitir, hermano, que el enemigo trunque sus propósitos o que el enemigo dañe lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia. Si Dios ha establecido cosas para hacerla, si Dios se ha ideado formas, si Dios ha pensado en cumplir promesas que te ha dado, si Dios ha pensado y ha decidido hacer alguna intervención especial en tu familia, Él lo hará porque Él es Dios Todopoderoso, y Él lo hará porque Dios es fiel, y Él lo hará porque Dios es Dios misericordioso. E insisto y repito, si a Él le toca usar ángeles para intervenir directamente en el cumplimiento de ese propósito que Él tiene para con tu vida, Él lo hace porque Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Aquí estaba el enemigo, aquí estaba Satanás tratando de meter sus sucias manos. Jehová lo reprenda. Y miren lo que pasó. Después que partieron ellos, estamos ahora en Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José
y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí está un ángel mensajero, nuevamente se aparece un ángel y se le aparece a Josué en sueños nuevamente. El versículo 19 allí mismo más adelante dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció nuevamente en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mire cómo Dios está guiando todas las cosas. Mire cómo Dios está dirigiendo y está conduciendo su propósito. Él inició un proceso, Él inició una obra. Había de venir un Redentor. La humanidad necesitaba de un Redentor. Dios en su agenda había determinado que un Mesías vendría a la humanidad a convertirse en Redentor. Dios había determinado que su Hijo iba a llegar hasta una cruz, iba a cumplir un ministerio precioso y maravilloso, y que después de haber cumplido ese ministerio, Él debía llegar a la cruz, y allí en la cruz Él debía morir para pagar el precio por el pecado de la humanidad, pagar precio de sangre. En el libro del Éxodo, en el Pentateuco está registrado en la ley de Moisés que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Entonces se necesitaba en la agenda de Dios que alguien diese su vida para redimir el pecado de la humanidad, y ahí estaba Jesús. Pero usted está mirando cómo aún desde antes de nacer Jesús, Satanás quería tratar de impedir que eso se diera. Aún después de que Jesús naciera, cuando era niño, Satanás usó a Herodes para tratar de impedir que el propósito de Dios siguiera su curso. Y esas son apenas algunas situaciones que se relatan, pero usted va a encontrar, hermano, que en todo el ministerio de la vida de Jesús, el enemigo comenzó a tratar de poner talanqueras, a tratar de poner obstáculos, muchas maquinaciones, mucho acoso, mucha acechanza para tratar de impedir que Dios cumpliera el propósito de redención de la humanidad a través de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, que nada ni nadie podrá impedir que Dios cumpla lo que Él ha determinado. Y en este caso también vemos ángeles de Dios guiando todas las cosas, apareciéndosele a José en sueño para guiar lo que tenía que ver con la infancia de Jesús, porque Dios necesitaba que ese niño sobreviviera y cumpliera el propósito que Dios tenía para con él. Pero allí intervinieron ángeles. A su nombre. Y como para preguntarle a Dios o comenzar a consultar, ¿cierto? Cómo Dios usaba esa manera muy particular de presentarle los ángeles en sueño a José y allí conducir. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después de eso, hermano, encontramos que cuando Jesús va a empezar su ministerio, venían ángeles y le servían. Nosotros leímos en el capítulo 4 al comienzo de la lectura, al comienzo del servicio, de la predicación, de la enseñanza. Nosotros leíamos allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, leíamos un versículo, en el pasaje se relata
la manera como Jesús fue tentado por Satanás. Fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y entonces vemos cómo él, cierto, respondía a cada insinuación perversa de Satanás y siempre respondía con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Porque bueno, como lo hemos predicado 80,000 veces y quizás más, cada vez que usted sienta que el enemigo está allí acechándole para tratar de desviarle del propósito de Dios, usted no tiene por qué salirse de la palabra, usted tiene que responder con la palabra. Y dice la Biblia que por mucho que quiso hacer el enemigo allí para tentarle, para desviarle de esa visión, él no pudo, el enemigo no pudo conseguir lo que se proponía. Y entonces ya después, en el último escenario, en el último momento, Jesús decide decirle, bueno, vete de mí, Satanás. Y ahí está la respuesta más adelante, con una rúbrica, y dice la Biblia que después que Satanás le dejó, venían ángeles. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían. No solamente como mensajeros de José y de tantos otros, ahora vemos ángeles en el ministerio de Jesucristo, en el momento en que Él va a empezar su ministerio, porque allá renglón seguido está un título, Jesús comienza o principia, Jesús inicia su ministerio, allí en el momento mismo en el cual Jesús va a empezar su ministerio, allí están los ángeles presentes para acompañarle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que Dios está interesado también, hermano, en que nosotros entendamos que Él en algún momento puede usar ángeles como mensajeros para estar delante de nosotros y guiarnos. De hecho, sabemos de que muchas veces han sucedido eventos relacionados con los ángeles en medio de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y oremos a Dios, hermano, para que cada vez que se den ese tipo de experiencias, nosotros podamos, porque es que no son experiencias maravillosas, son experiencias gloriosas, pero no son fáciles de entender. No son fáciles de entender. Son experiencias en donde a veces uno queda, digamos, por el mismo impacto, un poco confundido. O por lo menos quedan con algunas cosas no muy claras. Precisamente porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza humana, está sujeta a la corrupción. Y mientras nosotros seamos humanos, habrá muchas cosas del mundo espiritual que así a simple vista no las vamos a entender. Tendríamos que recibir revelación de Dios, bueno, tendría que ser algunas cosas ya como que sobrenaturales para que podamos entenderlo. Pero si Dios está presente y si es Dios quien guía las cosas, Él permitirá que las cosas para nosotros queden claras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro. Un segundo rol que podemos examinar en el ministerio de los ángeles es que ellos cumplieron, por ejemplo, el rol de ser libertadores. En la Biblia se habla de ángeles que también cumplieron el rol de libertadores. Vaya allí precisamente al pasaje al cual hacemos referencia en Hechos 12. Gloria al Señor. Primero, ángeles como mensajeros. Y ellos aparecen en el ministerio de Jesús. Segundo, ángeles como libertadores. En el ministerio de los ángeles, ángeles como libertadores. Gloria al Señor. En Hechos 12, dice que Herodes, viendo que la iglesia crecía, y bueno, su intención perversa de acabar con la iglesia, logró matar a Jacobo.
En el capítulo 12 el título es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Después que mató a Jacobo, dice que como eso le había agradado a los judíos, entonces también procedió a prender a Pedro y lo encarceló. Y dice que Pedro estaba en la cárcel. Dice que le fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y él estaba allí, hermano, vigilado, custodiado, seriamente custodiado. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando hay un hombre de Dios y cuando hay una mujer de Dios que le hace daño a la obra del diablo, ese hombre y esa mujer se convierten en objetivo del ataque del reino de las tinieblas. Porque a Satanás no le interesa que usted trabaje para Dios. A Satanás no le interesa ni le conviene que usted le sirva a Dios, que usted ame a Dios, que usted ore a Dios, que usted busque de Dios, que usted ayune, que usted vigile, que usted predique, que usted ore. A Satanás no le conviene que haya un pueblo haciendo esa obra de Dios. Y en eso andaba Pedro, y en eso andaba esa iglesia. Y entonces Satanás usó a las autoridades, incluyendo las autoridades religiosas, como usted se da cuenta en el relato. ¿Para qué? Para tratar de detener el impulso de la iglesia del Señor en ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Cuando el enemigo se levanta para hacerlo, como lo hemos venido señalando, ahí está Dios pendiente. ¿De quién? De aquellos que hacen su obra con sinceridad, de aquellos que hacen su obra con abnegación, de aquellos que hacen su obra con amor, de aquellos que hacen su obra con entrega, de aquellos que avanzan y siguen adelante predicando el glorioso evangelio de salvación. Ahí está pendiente el Señor para defenderlos, para defender la causa de la iglesia, porque a Dios le interesa ser fiel para con su pueblo. De hecho, Él es fiel para con su pueblo. Y a Pedro lo encarcelaron y le pusieron 16 soldados vigilando, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice allí en el relato que cuando él estaba allí, llegó un ángel. Versículo ¿qué? Estamos en Hechos capítulo 12, versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Ahí está un ángel libertador, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo otro, hermano, que usted debe tener pendiente, porque nosotros como humanos somos muy desesperados muchas veces. Y a usted quizás le ha pasado, a mí me ha pasado que estamos hora y hora y hora y no recibimos la respuesta, la que queremos. Y muchas veces se nos ocurre pensar, bueno, pero ¿por qué Dios no responde? No es que Dios no responda. El problema es que el almanaque suyo no es el mismo almanaque de Dios. El almanaque mío no es el mismo almanaque de Dios. Y entonces nosotros muchas veces de pretencioso pecamos de pretencioso y queremos que se hagan en nuestro tiempo y de la manera como nosotros queremos. Y no es así. Si hay alguien que es soberano en todo esto, es Dios. Y Él hace como Él quiere, como Él quiera. Y lo que Él haga está bien hecho, hermano. Lo que Él haga está bien hecho, lo que Él haga es lo que vale. Yo puedo orar y puedo ayunar y puedo, pero la última palabra en términos de tiempo y de forma, o sea, de cómo se muestra Dios y cuándo se manifiesta, la tiene el Señor. Aquí dice, por ejemplo, otra cosa, Dios nunca llega tarde. ¿Oyó? Dios nunca llega tarde. Mire, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche llegó el ángel. O sea, Dios siempre tendrá un tiempo preciso para hacer las cosas.
Amén. Amén. Amén, mujer. Dios siempre tiene un tiempo preciso en el cual va a hacer las cosas. Él se mostrará. Y los 15 años, los 20 años, los 10 años, los 5 años que tú tienes de estar pidiéndole a Dios, quedarán atrás cuando Dios se muestre para responder a su manera en la petición que tú tenías delante de Él. A su nombre. Y dice que entonces se apareció el ángel y llegó el ángel. Y aquí se presentó un ángel, estamos ahora en Hechos 12:7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron en las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguían, y mire lo que le decía ahorita, pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, lo liberó, lo sacó. Hay ángeles libertadores. Y no se sorprenda de que un día de esto a usted se le aparezca un ángel libertador, ¿no? Y rompa cadenas. Y usted mire cómo todo cambia. Y aquella pesadez que estaba en usted de pronto le deja. Y aquel ambiente oscuro que había en su casa o en su familia, contienda, depresión, opresión, todo eso se vaya. No se le haga raro, hermano, que algún día Dios se manifieste de esa manera para romper cerrojos allí en su vida o en su familia. Dios es real. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es real y Dios es fiel y Dios es misericordioso. Tenemos que entender que Dios está de nuestro lado. Tenemos que entender que Dios tiene el control y que Él hace como Él quiere. A su nombre. Ángeles como mensajeros, ángeles libertadores y ángeles guerreros. Ángeles guerreros. ¿Se acuerdan de Balaam? Números capítulo 22. Números capítulo 22. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Números capítulo 22, versículo 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Usted creo que conoce el contexto. Había un hombre interesado en maldecir a Israel. Era Balac. Y dice que Balac, rey de Moab, hijo de Zippor, mandó a llamar a un profeta, Balaam, para que maldijera al pueblo. Y él en principio se negó para que maldijera al pueblo de Israel. En principio se negó, pero como que se negaba así como queriendo. No era una negación sincera, porque después accedió. En el versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová, bueno, este ángel actuó pero no habló. Porque habrá ángeles que actúan pero no hablan. Hemos visto en los anteriores que todos hablan, pero este no hablaba, mire. Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. Pero mire, qué raro, ¿cierto? Lo vio el asna, pero no lo vio Balaam. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Ahí ustedes ven a un ángel guerrero. ¿Cuántos creen que Dios es Dios de guerra? Jehová es Dios de guerra, dígalo conmigo, Jehová es Dios de guerra. Jehová es Dios de guerra, Jehová es Dios de guerra, Jehová pelea nuestras batallas, hermano. El ángel de Jehová es ángel guerrero. Dice que tenía una espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso
en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, o sea, lo encerró. Vea ese ángel guerrero, hermano, peleando de parte de Dios por una causa para defender los propósitos de Dios, y en última para defender al pueblo de Dios de una maldición. ¿Cuántos creen que hay ángeles que pelean por nosotros? Sí los hay, hermano, muchas veces, quizás han peleado por nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Gloria al Señor. Y en Isaías capítulo 37 encontramos a Dios a través de un ángel dándole una grande victoria a su pueblo. Desde el capítulo 36 de Isaías se habla de la invasión de Sennacherib. Este pasaje es paralelo con el que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, y con el que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Es el mismo pasaje. Isaías también lo relata en los capítulos 36 y 37. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, se levanta para invadir a Judá. Y bueno, allí vemos nosotros el relato, pero al final, Dios se levanta para defender a su pueblo. Y dice que después que el enemigo, después que Sennacherib manda un mensajero al Rabsaces, y ese Rabsaces comienza a blasfemar contra Dios y comienza a decir una gran cantidad de barbaridades, Dios manda palabra a través de Isaías a Ezequías, que era el rey de ese momento y que se había postrado y humillado delante de Dios para buscar la defensa, para buscar la intervención de Dios, para buscarle una salida a esa situación. Entonces Isaías, de parte de Dios, le manda palabra a Ezequías para que entienda que Dios mismo tiene el control de la situación y que el pueblo de Asiria no iba a terminar destruyendo o venciendo a la nación de Judá. Parte de la respuesta está allí en el versículo 21, estamos en Isaías capítulo 36, versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién menospreciaste? ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Sabes contra quién? Contra el Santo de Israel. Y allí comienza toda una profecía. Al final, Dios le dice, no va a entrar en esta ciudad, sino que yo me voy a encargar de él. Voy a poner un garfio en su nariz y voy a ponerle freno a su boca, porque ese tipo habla mucho. Así se lo manda a decir. Usted lee todo el pasaje y va a encontrar con que Dios le va a poner freno y garfio. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que al final, mire lo que pasó en el versículo 36. Dice, y salió, ahí está el ángel guerrero, hermano. Y salió el ángel de Jehová y mató ¿a cuántos? A 185,000 asirios en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Cuántos creen que Dios pelea nuestras guerras? Dios es el que da nuestras victorias. Y mire, un solo ángel. ¿Qué tal que Dios mandara una legión de ángeles?
o mandase todo su ejército de ángeles. A su nombre, a su nombre. Cuando Eliseo, en la guerra que tenía Samaria con los enemigos de Siria, este es Asiria, pero al que me voy a referir es Siria. Cuando Eliseo le revelaba al rey de Israel, comandante del ejército del pueblo de Dios, todo lo que hacía el rey de Siria en su cámara más secreta, entonces aquel dijo, bueno, vayan y búsquenme ese hombre, hermano, y mandaron todo un ejército, un gran ejército, mandaron carros, mandaron animales como usted no se imagina, y mandó todo un ejército a buscar a un hombre. Y dice que sitiaron a la ciudad donde estaba Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo vio todo eso, tuvo miedo. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Eliseo le dijo las palabras que nosotros hemos proclamado muchas veces: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le oró Eliseo a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Giezi, hermano. Y dice que la ciudad donde estaban ellos estaba rodeada, hermano, rodeada de una multitud de carros de fuego, y había ángeles guerreros. A su nombre. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros? Así que hermano, estése tranquilo, estése tranquila. Usted dedíquese a serle fiel a Dios. Dios se encargará de lo demás. Pase lo que pase, dedíquese a serle fiel a Dios. Que si a Él le toca enviar ángeles e intervenir directamente en su situación para darle una salida a su situación, Dios lo hará, porque Él es soberano. Ángeles mensajeros, ángeles libertadores, ángeles guerreros. Y usted va a encontrar muchos más en la Biblia. Entienda que están al servicio de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Y que Él lo hace cuando Él quiera y con quien Él quiera. Pero usted tiene la bendición de tener a Dios con usted. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor.